Muy buenas tardes amigos, qué gusto saludarlos. Estamos aquí en Archivo Digital en este viernes de Perchero. Ojalá quiera acompañarnos a lo largo de la transmisión porque tenemos, vaya que bastante material. Mucho material y seguramente usted con sus comentarios habremos de enriquecer todo este asunto. Es viernes, estamos a 27, dijiste. 27 de junio. 27, así que ni para dónde nos hagamos, ya se acaba este mes. Fernando Moreno Peña, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Bien, bien, muy bien, gusto saludarlos. Bienvenidos, aquí estamos. Hay muchos temas. Saludamos a quienes nos siguen, a quienes nos prefieren, a quienes nos acompañan siempre. Así es, y gracias a todos ellos por estar en el Perchero. Juan Ramón Negrete, ¿cómo estamos? Buenas tardes. Buenas tardes, Jesús. Buenas tardes, licenciado. Y buenas tardes a nuestros seguidores. Ojalá se den el tiempo de participar con nosotros. Efectivamente, como dice el licenciado, tenemos bastantes temas, pero yo creo que los mejores comentarios los tiene usted, sobre todo que son los que están padeciendo ahorita todos los accidentes que hay en la carretera Colima-Guadalajara, Colima-Manzanillo, donde el Viacrucis está al No, los orden del día, incendios y los de incendios vehículos. de vehículos, ¿no? Entonces, que nos den a conocer su punto de vista, porque hay quienes nos dicen que de Manzanillo hacia acá están aventados hasta 6 horas. Entonces, a Guadalajara no se diga, ¿no? No, Entonces, está, ojalá pues nos comparte sus está cruel. experiencias. En fin, pues Fernando, Estados Unidos, Ken Salazar, ex embajador de Estados Unidos en México, él dice que las recientes declaraciones de Pam Bondi, fiscal general de Estados Unidos, quien aseguró que México es enemigo de aquel país, dice, esto no es posible. Somos socios y somos familia. Es una falta de respeto hacia la relación histórica. Bueno, pues ya empieza. Vaya, de Estados Unidos, híjole. Creo que Bueno, un día sí y otro también. bueno, yo creo que no tiene razón Ken Salazar, porque sí hay una agresión permanente al gobierno de México y a México como país. Primero, se tocó el tema y se planteó, lo puso Donald Trump muy claro, a través de varios funcionarios importantes, de que grupos delincuenciales tenían o tienen el control de la mayor parte del territorio nacional y que el gobierno no puede hacer nada. Esa fue una declaración muy fuerte porque es una declaración muy pensada, muy dirigida a crear el ambiente para declarar los aranceles. Uh-huh. Al hacer un planteamiento de esta naturaleza y al no haber una respuesta muy convincente de las autoridades mexicanas hacia el gobierno de Donald Trump, tan no la hubo que no hubo una rectificación del gobierno en ningún sentido, por el contrario. Lo dejó tal cual. Entonces él siguió creyendo lo mismo y una parte de los aranceles tienen como base el tema del fentanilo. Uh-huh. ¿Sí? Hay aranceles que no le pusieron a otros países en función del fentanilo y que sí se lo pusieron a México, ¿no? Como es el de los aluminio, el acero y parte de los aranceles de los automóviles. Entonces esa fue una primera declaración agresiva, grosera, y luego viene los aranceles, que han sido de diferentes tipos. Y el gobierno mexicano lo que ha hecho es ponderar que nos fue un poco mejor o mejor que a otros países. Pero al final los aranceles no los pusieron porque no estaban. Claro. Estaban antes de la entrada de Trump, no existían y ahora existen. Entonces, si nos ha ido mejor que a otros, pues nos pusieron los aranceles, no hay ninguna duda, ¿no? Se está pagando. No debe haber el consuelo de tontos. Entonces, el tema de los aranceles es una realidad. Y luego, el gobierno mexicano, el gobierno norteamericano se negó en todo momento a atender las reiteradas peticiones de la presidenta en el sentido de darle información cuando se llevaron al Mayo y cuando se llevó uno de los Salazar, los Guzmán Salazar. Y a la fecha no le dieron las explicaciones.
Y le exigieron al gobierno mexicano también la entrega de 29 personajes, ¿sí?, buscados allá en Estados Unidos por temas de narcotráfico, y el gobierno de inmediato atendió la petición y los entregó. ¿No? Ojo, porque el tema de los bancos que está pasando ahorita en México, la información de que eran utilizados, pues el Departamento del Tesoro no tiene que aportar muchas pruebas. Yo creo que son los dichos de los personajes que están allá. Sí. ¿Verdad? Sí, porque les conviene reducir penas. Sí, entonces se llevaron 29. Hay otros reclamos que están pendientes. Luego es acusada la presidenta sin justificación. Es acusada la presidenta por la secretaria de Seguridad Interna de alentar las movilizaciones de los migrantes en los Estados Unidos, particularmente en Los Ángeles, lo cual no es cierto, porque la presidenta, cuando se refería a movilizaciones, lo hacía respecto a los aranceles o los impuestos a las transferencias, A las remesas. a las remesas, ¿verdad? Entonces ahí en delante de Trump, la secretaria acusó groseramente también a la presidenta Sheinbaum, ¿no? Y luego hay una declaración muy fuerte también de Estados Unidos, particularmente del presidente, donde dice que hay un dominio de los grupos delincuenciales que no dejan pensar a la presidenta, lo cual también es una declaración grosera contra la presidenta, contra el país, contra México, ¿verdad? Y luego hay también una acción en contra, que es quitarle visas a políticos mexicanos. 2 alcaldes de la frontera, entre ellos el de Matamoros, y luego la gobernadora de Baja California. Ambos, los 2 alcaldes y ella, ambos servidores públicos postulados por Morena, lo cual pues es un golpe también al gobierno y al partido que gobierna, ¿sí? Y luego también, hace unos días, un senador acusó al gobierno mexicano de no hacer nada en el combate al fentanilo, y la fiscal general Pamela dijo que estaba el gobierno norteamericano decidido a poner un alto a todos aquellos países que son enemigos de Estados Unidos, que son adversarios, y que ellos van a defender, Trump va a defender a Estados Unidos de esos países, y cita a China, a Rusia, a Irán y a México. Ni qué. Uf. Entonces, digo, es tiro por viaje. Sí. Es tiro por viaje. Entonces, pues ahí sí toda una estrategia en contra del gobierno mexicano, en contra de las autoridades. Y esto de los bancos, de una casa de bolsa y 2 bancos, Banco y Intercam. Invernal y Inverlat. No, Intercam Intercam, sí. y Vector, que Vector además es propiedad, no propiedad, o a socio principal o el emblema, porque lo fundó él, Alfonso Romo, quien era el asesor económico del presidente de la República, López Obrador, y que además ligan que ahí en Vector, que era de Romo, funcionario del gobierno federal con el presidente, pues le hizo transacciones financieras por $47 millones a García Luna. A García Luna, ¿verdad? Entonces concluyes con una alianza o relaciones de negocios del negocio de Romo con García Luna, ¿verdad? Y bueno, este golpe de los bancos
es un golpe muy, muy, muy duro, que si bien el monto de lo que manejan los bancos no llega al 1% del volumen de lo que manejan todos los bancos, sí son 3 bancos mexicanos, 2 bancos y una casa de bolsa mexicanos, porque no le pasa nada a Banamex, porque es gringo. No le pasa nada a Bancomer, que es español. Scotiabank, que es escocés. ¿Sí? Banorte sí es mexicano. Pero los grandes bancos no son tocados. ¿Por qué? Porque los grandes bancos, al ser si fueran tocados, le pegaron al sistema financiero mexicano de manera sistémica y le pegan también al comercio y a la relación bilateral. ¿Sí? Entonces escogen 2 bancos pequeños pero importantes a la vez porque manejan mucho las importaciones y las exportaciones, y a la casa de bolsa emblemática que es Vector. Entonces, continúa pues el gobierno norteamericano apretando por todos lados. Tiro por viaje, ¿verdad? No, y fíjate, no mencionas tú el asunto de que la enmienda constitucional que concede la ciudadanía estadounidense a todos a quienes nacen allá en el suelo de Estados Unidos no ha sido aprobada. A ver. La mantuvieron así. Ese es otro empujón más. Bueno, la intención de Trump de cancelar, que es muy, muy difícil cancelar, a los que tienen la nacionalidad, porque nacieron allá y son hijos de padres mexicanos. Esa la pararon varios jueces. Uh-huh. Lo que resuelve la Corte ahora es que esos jueces no pueden parar cuestiones nacionales de las propuestas que lance Trump. Pero es una resolución que no va al fondo del asunto. El fondo del asunto será después cuando se declare constitucional o inconstitucional esa medida. Sí, por la Corte. Es una medida inconstitucional a todas luces que tiene 150 años en la Constitución de Estados Unidos, donde se determina que todo el nacido en Estados Unidos por el hecho de nacer ahí es ciudadano norteamericano. ¿Sí? Sin importar los padres. Sin importar el estatus la calidad o el estatus migratorio de los padres, ¿no? Pero la iniciativa de Trump no es literal como lo estamos platicando. La iniciativa de Trump es en el sentido que no tengan la nacionalidad, y yo creo que se refiere a futuro, no a quitarle a los que ya la tienen, porque ya son ciudadanos. Sí. Son millones. No, es que a futuro ya no, pero cuando esos hijos que nacen allá, de padres inmigrantes, no tendrán la nacionalidad si son migrantes irregulares o ilegales. Sí. O bien son hijos de personas que tengan una residencia temporal, no permanente. ¿Ah? Sí, los que tienen una residencia temporal puede ser. Los que sean hijos de migrantes ilegales puede ser. Pero los que son hijos de migrantes indocumentados. Documentados, no. Ni tampoco de residentes que tengan legalmente su visa de manera permanente. O sea, pero además eso tendrá que irse al fondo del asunto. Porque mira, lo tendrá que resolver la Corte si es constitucional o no. Bueno, modificar allá la Constitución es como aquí, ocupa una mayoría calificada. Muy pocas veces se ha hecho en la historia de Estados Unidos. Y Donald Trump tiene 2 senadores más o 3. Tiene mayoría, pero no tiene mayoría calificada. Y en la Cámara de Representantes tampoco. O sea que no va a pasar. No va a pasar, además de que hay elecciones en muchos estados. Va a haber elecciones en el 27, creo. No, creo que sí, en el 27, la intermedia. Y eso, pues los gobernantes como el de California, Nueva York, Chicago, Illinois,
lugares que son santuarios para los migrantes, no van a cambiar el sentido de su legislación, ¿sí? Porque al final hay legislación federal que puede hacer operar Trump, pero hay legislación local que vale. Ahora sí que ya sí los estados... Si el estado de California te dice los nacidos así, 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 son estadounidenses, diga lo que diga el presidente Trump. Así de sencillo. Allá, pues sí, pero el problema se está generando desde la vez anterior que lo hizo el presidente, que sacan a los padres y dejan a los hijos allá. Claro. Pues sí, porque son ciudadanos. Son ciudadanos Uno va a sacar. los separan, ¿no? Separan a la familia. Pues mira, la Corte Suprema de Estados Unidos avaló este viernes que el gobierno federal continúe con la implementación parcial de una orden ejecutiva impulsada por el presidente Donald Trump, la cual busca restringir el derecho a la ciudadanía por nacimiento para hijos de inmigrantes indocumentados y personas con visas temporales. Es lo que te estoy diciendo. Así de fácil. No es para todos, ¿eh? No. Porque hay personas que son residentes allá, pero que viven aquí en México y que se alivian allá y ya los hijos son estadounidenses. Uh-huh. ¿Sí? Aunque sus padres no lo sean, pero son residentes. Sí. Entonces, adquieren ya la ciudadanía. A esos que ya la tienen, no se las van a quitar. Buscan evitar a futuro que así sea. Pero yo no creo que esa vaya a pasar. El caso es que por todos lados le está buscando ruido Donald Trump acá a México. ¿Quién sabe a quién me recuerda? Por todos lados. Sí. Mientras creímos nosotros que con lo de Irán y Israel íbamos a tener un respiro, no. Todavía no terminan de levantar los casquillos allá y ya está otra vez contra México. Ya volvió acá. Ya volvió, nos trae... Ya dijo hoy también de que está pensando otra vez en regresar a Irán, ¿eh? Sí. A ver qué va. Va a ir a buscar el uranio. Oh, claro. Sé lo que quiera, adueñarse de... No por adueñarse de él, sino para impedir claro. que lo desarrollen los iraníes, ¿no? Pues, Sí, pues Estados Unidos tiene modo de desarrollar lo que quiera de uranio, no ocupa ese uranio. A ver, a propósito de eso que dijo la fiscal de Estados Unidos, ahí deja oír este video, ¿no? A ver. Empecemos bien. Mi última intervención es tratándose de Irán. Le puede decir al régimen iraní que no nos intimidarán para no hacer lo mejor para ayudarle a Israel y por nuestra propia seguridad nacional, que no nos intimidarán. Yo pienso que Donald Trump lo ha dicho clara y rotundamente. No nos intimidarán y mantendremos a Estados Unidos a salvo gracias a su liderazgo. No solo a salvo de Irán, sino de Rusia, de China y de México. De cualquier adversario extranjero que intente matarnos físicamente o con sobredosis de drogas para nuestra infancia. Haremos cuanto esté en nuestro poder para mantener a Estados Unidos a salvo. Muy fuerte. La declaración de Pam Bondi, que hay que decir, es una de las funcionarias más cercanas al presidente Donald Trump. Y aquí en México... Pero fíjate lo que dice ella, Pamela, que es la fiscal general de Estados Unidos. No nos van a intimidar y el presidente Trump va a defender a Estados Unidos de esos países que nos quieren matar, ya sea con armas o con drogas. Y dice Rusia, China, Irán, y México. Y al referirse a México, pues es el tema de las drogas, el fentanilo. Entonces, está pesado. Vamos a ver qué dice la presidenta, a ver, al respecto. Estados Unidos, que incluya a Irán, Rusia y China. Sí, pues no está muy informada, la verdad. Hay mucha coordinación, estamos a punto de cerrar un acuerdo sobre seguridad con el gobierno de los Estados Unidos derivado de la primera reunión que se tuvo en Washington en febrero. Entonces esta es nuestra posición, se va a seguir colaborando, coordinándonos sin subordinación, pero no hay pruebas. Is Mexico helping us with the drug problem?
Senator, that might be a conversation to better have in a classified setting. Okay, well, here's what I want to say publicly. No, you're not. You need to, half your country is run by the cartels. We're never going to be safe here until we get Mexico to change their game. I'll be glad to talk to you in a private session, but enough with Mexico. You need to up your game. The Sinaloa cartels have wreaked havoc on our country, and they continue to wreak havoc on our country. Enough of that crap. Pero no solo la presidenta Claudia Sheinbaum presumió la colaboración de México con Estados Unidos, también la representación del gobierno de ese país en México está... La mitad del país está en manos la mitad del país está en manos de los grupos, ¿no? Y le dice el senador es un senador, dice, México no está haciendo su tarea. Y le pregunta a usted, le dice a la fiscal, ¿usted cree que México lo esté haciendo? Y dice ella, ¿lo podemos platicar eso en un lugar clasificado? O sea, en privado. Dijo, déjese de tonterías, le dice a ella, ¿eh? Sí, no, o sea, no. Si las cosas que salgan al aire. Está grueso el tema, ¿no? Pues definitivo. Ahora sí que. A ver, ¿qué dicen nuestros seguidores? Déjame dar la bienvenida a nuestro amigo José Anguiano. Saludos, Carlos Jacobo Castillo dice: los republicanos buscan destruir a Morena y establecer un gobierno a modo y así controlar y hacerse de nuestros recursos. Rigoberto Quintero dice, ya con estas declaraciones de los gringos, se les está cayendo a los morenistas la dignidad y honestidad que dicen ser. El contador José Antonio Orozco Sandoval nos deja saludos al licenciado Fernando y a los conductores Juan Ramón y Jesús. Saludos, José Antonio. Que es buen programa. Junior Cárdenas le deja saludos al licenciado Fernando Moreno y a los conductores desde Ixtlahuacán, y pregunta, dice que si la aparición del exgobernador Nacho Peralta en los juzgados de Colima es cortina de humo de Indira para tapar los muertos de Colima, o qué opinión tiene al respecto. Pues Nacho, el exgobernador, salió riéndose del lugar donde lo convocaron, ¿no? No estaba, ¿Eh? Llorando no estaba. No, usted, tú lo entrevistaste. Por eso se digo. Se estaba riendo. Se estaba riendo. Bueno. Muy buen ánimo que traía Nacho. Muy buen ánimo. Ya extrañaba Optimista, Colima, ¿no? extrañaba Colima, quería venir. Los quiero mucho, los quiero ver triunfar, en fin. Felices, no, los quiero felices. No, eso no lo dijo. Van a vivir felices. ¿No? Ya no vivió. Él se veía feliz, ¿eh? Por eso. Sí. Pero nada, sí, porque demacrado y delgado no estaba hasta no. Come bien el señor. ¿no? Mercedes Salazar dice, si hay algo, es que siempre he admirado su inteligencia, Dios lo bendiga y ojalá lo dirigieran a él para el mejor puesto político que tiene nuestro país. Bueno. ¿A Nacho Peralta? ¿Estamos hablando de él? De agua. Roberto Angulo Padilla dice, hola, buenas tardes, saludos al licenciado Fernando Moreno Saludos, Peña Roberto. y a ustedes, excelente programa. El exdiputado Héctor Magaña Lara nos deja saludos, amigo, gracias. Saludos, Héctor. Nena López dice, como siempre es un gusto saludarles y felicitarlos por su excelente programa, siempre lo digo y lo voy a decir, que es un gusto escuchar los temas que nos comparte el licenciado Fernando Moreno Peña, ya que son claros y muy interesantes. Es parte de lo que tenemos, Jesús. Sí, esta ya la leíste lo de la visita de Nacho. Bueno, él dijo que las veces que lo llamen, pues él va a venir, no hay problema. Está bien. Es que bueno, ¿no? Qué bueno, exactamente. Está bien. Las cosas. Pero sí, de alguna manera mueve a suspicacia esto, ¿no? Porque, bueno, curiosamente también hoy se está reactivando el juicio que se le está siguiendo en Manzanillo a la expresidenta Griselda Martínez, ¿no? O sea, pusieron a chambear al de, ¿qué? Anticorrupción, antiterrorismo. Oye, ¿desde cuándo no trabajas? Lo pusieron a chambear, esa es la verdad. Al de antiterrorismo, anticorrupción o quién sabe qué cosas. Pero sí. Pues vamos a ver qué sucede. Ahora, decía yo que el golpe a México, dado a través de los bancos y de la casa de bolsa de uno de los más cercanos a López Obrador, don Alfonso Romo, que es una gente prestigiada en Monterrey, en Nuevo León tiene una gran presencia, es de los grandes ricos de Nuevo León, porque él es yerno de don Eugenio Garza Sada.
Él, familiar, pues, de ellos, de mucho Es dinero. la industria del acero, ¿no? Sí. Los Garzasadas. Tenía también lo de las semillas mejoradas y también. otra serie de cosas de biotecnología. Esa casa de bolsa que tiene muchos años ya también. 11,000 millones De fue lo que dólares. le notaron ahí a esa casa de bolsa, 11,000 millones. Entonces, lo que Estados Unidos hace a través del Departamento del Tesoro es publicar que estas tres casas, estos tres bancos, lavaban dinero para grupos delincuenciales en operaciones con los chinos. Sí, los tres están acusados de tener relaciones ilegales, según el Departamento del Tesoro, o ilícitas, con empresas chinas, y habla también de que esas empresas surtían fentanilo, surtían fentanilo, y Y en los pues bancos esto ha generado un problema muy serio. La presidenta ha exigido, pues, y reclamado que no le van a hacer caso, porque así son los norteamericanos, que entregue las pruebas. Sí, pues. Hay que recordar que García Luna lo sentenciaron por los puros dichos de los que estaban detenidos allá, sin ninguna prueba. Nunca mostraron un video, una fotografía, una llamada, nunca, ¿no? Yo no lo defiendo ni digo que sea inocente, pero con los dichos de los que lograron acuerdos, que están allá extraditados o detenidos, lo encarcelaron. Y aquí también son dichos. Sí. Son dichos. Y la presidenta pues sale a decir que no, que son dichos también, que no hay pruebas y que no es cierto. Y no es que salga a defender a las instituciones financieras, sino que ella lo que reclama es que se aporten las pruebas que haya para poder actuar. Lo curioso del caso es que sin haber pruebas, como la presidenta lo dijo ayer durante 12, 13 veces, muchas veces lo dijo en una declaración, no hay pruebas, no hay pruebas, no hay pruebas. Sin embargo, la Comisión Nacional Bancaria intervino los tres bancos. Ya. Entonces, pues independientemente de lo que hayan dicho los gringos, quien les da el golpe, pues es el gobierno de México. Sí. Porque la Secretaría de Hacienda, inmediatamente de que el Departamento del Tesoro hizo las acusaciones, declaró la Secretaría de Hacienda que no había ninguna prueba. Pero sin embargo, intervienen los bancos y les nombran una dirigencia temporal o dirigencia provisional para garantizar, según los activos de los cuentavientes y de los ahorradores, protegerlos, ¿sí? Uh-huh. Entonces, ahí es lo que la gente se pregunta. A ver, si el gobierno mexicano dice que no hay pruebas y que son chismes, entonces ¿para qué los interviene? Que los deje seguir operando. Porque el intervenirlos hace que la gente ya tenga toda la desconfianza del mundo, ¿sí? Como yo les decía, el sistema bancario mexicano es muy grande y yo creo que está muy fortalecido desde hace tiempo, y no llega ni al 1% de las operaciones que hace toda la banca, entre los tres. Claro. Sí, en el caso de la casa de bolsa, Vector es casa de bolsa, más que un banco. Ahí no hay problema con los clientes, porque si tú pones en la bolsa de valores la empresa Archivo Digital, y algún colimense, sea Chairo o no sea Chairo, quiera comprar acciones de Archivo Digital, va a la bolsa, se comunica a la bolsa y les dice: quiero adquirir acciones de Archivo Digital. Entonces, lo que hace Casa de Bolsa Vector en este caso es ver la disponibilidad de acciones en venta de alguien que las quiera vender, de los que socios que ya tienen acciones, e interviene como intermediario. Pero el dinero del que invierte está garantizado por las acciones de Archivo Digital, ¿sí? No es que se quede con el dinero el banco o la casa de bolsa, se queda con el dinero
el que te vende las acciones. Claro. Y tu respaldo, tu garantía es tener las acciones. Que suban o bajen, eso es lo que las garantiza. Sí. Y que además están protegidas en un fondo. En un fondo están protegidas. En el caso de los bancos, los otros dos bancos, Cibanco y Intercam, los ahorradores que tengan como máximo 3.4 millones de pesos, que son equivalente a 400,000 UDIs, Es lo que está garantizado. están protegidos por el seguro bancario. Ujú. Si tienes más de 3.4 millones, ya tienes el riesgo del capital, del excedente de los 3.4. ¿Sí? Si tienes 8 millones de pesos, Ya. entonces 4.6 millones están en riesgo. 3.4 ¿Y no. ahí qué porque procede? ¿El accionista puede ir a retirar? puede retirarlo Así sin de problema. fácil. Ahora, los bancos están operando. Lo que no pueden, porque Estados Unidos, el Departamento del Tesoro, les dio de plazo 21 días. No podrán dentro de 21 días hacer operaciones en Estados Unidos, Ujú. hacer transferencias en Estados Unidos. Dentro de 21 días, si tú vas a Intercam y le dices, yo quiero enviar una transferencia a mi proveedor de una materia prima que ocupo, ¿sí? Y le quiero mandar estos $2 millones, te va a decir Intercam, no podemos mandarlo a Estados Unidos, a otro país sí, porque Estados Unidos ya no nos permite realizar esta transacción. Ahorita está en pausa. Pero si tú en Intercam dices, a ver, yo tengo un proveedor en Guanajuato, le quiero mandar $2 millones o 40 millones de pesos, se los puedes mandar. Sí. Porque no te están impidiendo que hagas operaciones aquí. Eso solo lo puede impedir la Comisión Nacional Bancaria en México, la Secretaría de Hacienda. No pueden los gringos evitar que operen aquí, es que operen allá. Claro. Oye, Y pero ahora... son bancos que en su mayoría se dedican a eso, a realizar transferencias para comercio internacional, más que ahorradores. Ujú. Ahora hay una situación, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, él sí debe de tener los elementos para haber hecho las declaraciones que hizo y para hacer las actuaciones que tiene. De lo contrario, pues tendría que ser en un bluff, estaría blufeando y eso no creo que lo hagan ellos. No, yo no creo que estén blufeando. Yo creo que tienen dichos. No, tienen Dichos. pruebas. No, las pruebas es otra cosa. Las hubieran publicado cuando hicieron la declaración. Pero están en un proceso allá muchas personas detenidas, extraditados, que están haciendo una negociación con los norteamericanos. A ver, usted señor Julano et al, ¿cómo hacía sus operaciones? Exacto. ¿Cómo compraba en China el fentanilo? Yo utilizaba tal banco, ¿verdad? Y ahí hacíamos las operaciones y las mandaban y regresaba el fentanilo. Entonces yo siento que es un supuesto. Idea, supuesto, no tengo nada para afirmar que así sea, ¿verdad? Pues en algo se tuvieron que basar los del Departamento del Tesoro. En dichos. Los norteamericanos son así. Y ya con el dicho ya investigan. No con la prueba, con el dicho. Así que los dichos de buena fe. Los dichos los llevan a buscar pruebas en un momento dado. Si las encuentran bien y si no se encuentran, pues no pasa nada. Pues, por eso la presidenta está muy insistente en pruebas. A ver, vamos a pasar ahorita a ver. 2 videos sobre el tema. Anunció sanciones en contra de 3 instituciones financieras de México por supuesto lavado de dinero para cárteles mexicanos. Esta tarde la Comisión Nacional Bancaria y de Valores informó de una intervención gerencial en Cibanco, en Intercam Banco y en Vector Casa de Bolsa. Explicó que estas intervenciones son temporales y que tienen el objetivo de sustituir a los órganos administrativos y a sus representantes legales. ¿Para qué? Para salvaguardar los derechos de los ahorradores y de los clientes de esas instituciones. Ante las implicaciones que podría tener la serie de sanciones que imponga el Departamento del Tesoro en su contra.
La única institución que respondió sobre esta medida fue Cibanco. A través de este comunicado informó que colaborará en todo momento con las autoridades reguladoras de México y de Estados Unidos dentro del marco legal. Reiteró que los recursos de sus clientes se encuentran protegidos conforme a la Ley de Protección al Ahorro Bancario y se mantendrá en constante comunicación con autoridades de ambos países. Ante estas acciones, la Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles expresó su respeto por las autoridades encargadas de la investigación y la Procuración de Justicia. Confió en que se llevará a cabo un proceso legal, transparente y en estricto apego a la regulación mexicana. La Asociación de Bancos de México informó que mantiene una colaboración y diálogo constante con las autoridades financieras. Sobre la intervención de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en las instituciones señaladas, la ABM explicó que no representa un riesgo ni afecta la estabilidad del sistema financiero mexicano y señaló que la intervención de las tres instituciones busca crear un entorno de certidumbre que les permita operar con normalidad. Por la mañana, la presidenta Claudia Sheinbaum defendió al sistema financiero nacional. Reiteró en más de 5 ocasiones que no hay una sola prueba de lavado de dinero. Y sentenció que México no es piñata de nadie. En este comunicado pues venía información muy general. No había información detallada de las razones por las cuales consideraban que estas instituciones financieras hacían lavado de dinero. Entonces, mencionar transferencias financieras entre instituciones chinas legalmente constituidas a través de estas instituciones financieras con empresas mexicanas, pues no es prueba de lavado de dinero. No hubo más información. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a la hora de hacer la revisión, encuentra faltas administrativas en estas tres instituciones, que no son ninguna prueba de lavado de dinero. No muestran que hay algo malo, sino al contrario, que hay un comercio entre China y México pues muy activo. Repito, 139,000 millones de dólares, que no tiene nada que ver con lavado de dinero. Y Hacienda insiste al Departamento del Tesoro que envíe información, pruebas contundentes de lavado de dinero. Pues no hay ninguna prueba, son dichos, pero no hay pruebas de dónde está el lavado de dinero. Si hay pruebas, se actúa, no hay impunidad, no importa quién sea. El Departamento del Tesoro es que envíe las pruebas si es que las tiene, y el sistema financiero mexicano es muy sólido, muy fuerte. México tiene muchas acciones contra el lavado de dinero. Entonces, ni lo negamos ni lo aceptamos, sencillamente no hay pruebas. México no se subordina a nadie. Somos un país libre, soberano e independiente. Y la relación con Estados Unidos es de iguales. No somos piñata de nadie. Bueno, está muy claro pues que el gobierno mexicano, a través de las instituciones, con la Comisión Nacional Bancaria, Hacienda, interviene los tres instituciones financieras, y eso pues te dice entonces si hay algo. Y lo dice la presidenta. Una vez que se publicaron los dichos, más no las pruebas, dice la presidenta, se hizo una investigación, o sea, la hicieron rápido, y encontraron que había irregularidades y que por eso los intervienen. ¿Por qué no los habían investigado antes? ¿Por qué hasta ahora, no? Entonces, hasta que les dijo. Encuentran irregularidades y los intervienen, y es donde meten el ruido, ¿no? Meten el ruido. Y si ustedes ven la declaración de la presidenta, que bueno, es muy enérgica, es muy puntual ella en las pruebas. 12 veces en su intervención habla de las pruebas. Habla de los dichos también. Y no, pero la palabra pruebas lo usa 12, 13 veces. Hay un artículo, un comentario de Loret, donde Loret las marca, cuando dice pruebas, 1, 2, 3, 23 veces. Bueno. En un documento que Loret publicó ayer en la noche. O sea, la presidenta insiste en que no hay pruebas. Los norteamericanos no las han presentado. Ellos hacen una declaración. No presentaron ninguna prueba, efectivamente, como la presidenta dice. Dice la presidenta, no se va a proteger a nadie, en clara alusión a Alfonso Romo.
Y hoy en los medios le preguntaron directamente a la presidenta de la mañanera si se va a defender a Alfonso Romo, y dijo que no, que cada quien se defienda solo y que México no. Y la presidencia insiste en que México no es piñata de nadie. Bueno, es que eso no lo podemos decidir nosotros. Trump decide que somos piñata de ellos. Y nos ha dado garrotazo tras garrotazo. Por todos lados. La presidenta dice que somos iguales. Sí, somos iguales teóricamente como país, pero para los gringos no somos iguales. Ellos no nos tratan como iguales, nos tratan como desiguales. No nos tratan como socios, nos tratan como vecinos incómodos y como vecinos que les afectamos por la vía de los inmigrantes y por la vía del fentanilo y por otras razones, ¿sí? Entonces, la postura de la presidenta está bien. Yo creo que ella está actuando muy puntualmente, si no hay pruebas, pero pues, al haber intervenido las tres instituciones, ya las pone en duda, ¿no? Vamos a ir un comentario ahorita sobre la cuestión financiera y sobre el riesgo que implica tener dinero en estas instituciones. Va. De estos lugares, y pues lo dejo ahí, permanece ahí, lo puedo sacar, no puedo seguir operándolo de forma normal. ¿Qué va a pasar con él? ¿Tengo riesgos? Sí, no sé, buenos días. Sí, ahorita en este momento es muy complicado hacer operaciones, como ayer se vio con los dos bancos, prácticamente están intervenidos, hay una confusión todavía en esto, pero ¿qué va a pasar con los ahorradores? Como son bancos, entra el seguro de depósito del IPAP. El seguro de depósito, ¿cuánto te abarca? Te abarca 400,000 UDIs, son 3,400,000 pesos. Si tú eres un ahorrador que tienes 3,400,000 pesos, bueno, está totalmente salvado tu dinero dentro de tanto de Intercam como de Cibanco. Eso es el seguro de ahorro que hay, que en México es lo que tendrían salvado. Ahora, si tienes más de esa cantidad, en efecto, ahí sí ya se corre totalmente el riesgo de cualquier cuestión. Ahí sí no hay seguro. En el caso de la casa de bolsa de Vector, las acciones están resguardadas en el Indeval, que es un seguro de depósito, una cuenta que se tiene en la bolsa. José Yuste, nuestro compañero, amigo, especialista en temas de economía, Pepe, encantado que estés aquí con nosotros. Muy buenos días. Qué gusto saludarte, Raimundo. Buenos días. A ver, Pepe, ayúdanos a entender un poco más. Dijo la secretaria de Hacienda primero y después la presidenta que no había ninguna prueba sólida, que no, dijo la presidenta, no vamos a reconocer que esto es lavado de dinero hasta que no nos lo demuestren. Y la Comisión Nacional Bancaria de Valores interviene estas instituciones pues en respuesta inmediata, prácticamente directa a la acusación del Departamento del Tesoro. ¿En qué quedamos? ¿Hay pruebas? ¿No hay pruebas? ¿Cuál es la razón de esta acción de la Comisión? Sí, sin duda, Raimundo. Yo creo que aquí hay dos cuestiones. Una muy rápida. Lo que presentó el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, en efecto, lo es y son acusaciones. Sí, en efecto, son acusaciones. Dice, hoy se reunió con el operador del cártel Jalisco Nueva Generación, con Beltrán Leiva, con el cártel de Sinaloa. Son acusaciones. Entonces, lo que sí tendría que ver México es si hay algo realmente aquí o no hay nada. Yo creo que lo intervienen inmediatamente para saber si exactamente si hay algo o no hay nada. Esto por un lado los intervienen a estos dos bancos y a la casa de bolsa, las intervienen y desde luego con esto también lo encapsulan. Ayer ya salió inmediatamente a comentar la Asociación de Bancos de México que esto no era un riesgo sistémico, es decir, están encapsulando que si en dado caso que hubiera un problema con estas tres instituciones, las encapsulan y dejan ya fuera todo el resto del sistema financiero. Sería Cibanco, en el caso de los bancos, Cibanco e Intercam sería 0.5% de los activos, o sea, prácticamente son pequeños para lo que es el sistema financiero mexicano. Entonces, bueno, yo creo que son las dos cuestiones. Uno, las autoridades mexicanas quieren saber si realmente si hay algo y que no se los digan, que lo sepan, porque obviamente fue una investigación solamente del Departamento del Tesoro, no le avisaron nada a las autoridades mexicanas. Y dos, quieren encapsular el tema, desde luego dejarlo ahí, para que no haya ningún ni asombro de riesgo sistémico. Pepe, buenos días, te saludan a Lucía. Si alcanzo, sí. Así de fácil. Pues ahí está, ¿no?
Ahora la pregunta aquí que me imagino todo el mundo se puede hacer, sobre todo quienes somos neófitos en situaciones de finanzas y valores, es ¿qué pasa después de estas? No van a dar pruebas, eso me queda claro. Estados Unidos jamás va a exhibir pruebas y México nada más diciendo pues que presente las pruebas. Entonces ahí va a ser un dimes y diretes y ahí muere. No, le están dando 21 días, que ya van 19, ya van 2, faltan 19, para cancelarle todas las operaciones con Estados Unidos. Ahorita estos bancos sí pueden hacer operaciones y transferencias, pero entre 21 días, dentro de 19 días más ya no van a poder hacerlo. Las dirigencias o los encargados temporales que ya nombró la Comisión Nacional Bancaria y Hacienda se van a encargar de operarlos. Los actuales directivos, que son los que supuestamente, no está probado, se prestaron a relaciones financieras con empresas chinas, entre ellas algunos que dicen que surtían fentanilo, dice el Departamento de Tesoro, ellos ya van a quedar suspendidos. Y es más, el día de hoy avisó el gobierno del presidente Trump que esos funcionarios y sus familiares les van a cancelar las visas. Bueno. Sí. Va a acabarla. Sí, o sea, el gobierno de Estados Unidos le quita las visas a políticos, saca migrantes, y ahora le quita las visas a los bancos para que no puedan operar allá, o sea, los deja fuera sin visa para operar allá, lo cual está muy, muy riesgoso, ¿no? Pues sí. A ver cómo se levantan los bancos. Aquí lo que tiene que operar el gobierno mexicano es que muy pronto le entreguen las pruebas para que entonces la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y Hacienda tomen decisiones, protejan los ahorros y las cuentas de las personas, si es que hay algo, y si no hay algo, para que de una vez también ya los liberen y se recuperen. Pues sí. Se recuperen, porque el que el volumen de estos bancos no llegue ni al 1%, pues no es razón suficiente de dejar estos 3 bancos, porque son bancos, hay bancos que tienen 30, 40 años de estos. Sí. Entonces, no pueden dejarlos así tampoco. Al rato se van a ir sobre otros bancos. No, sería una indefinición. No, pues olvídate, eso está fatal. Bueno, este tema lo concluimos, vamos a ver qué sucede. Vamos a ver qué sucede el lunes, porque ya los bancos ya cierran este fin de semana. Vamos a ver el lunes qué pasa. Lo que ya resolvió, en definitiva, el día de ayer, el órgano electoral, el INE, es la elección de jueces y magistrados. Sí. Que eran más de 800 los que estaban pendientes. Y dejó 46 afuera. Los cuales 46 quedaron afuera, se canceló el triunfo de ellos. 45 por no tener el 8. No tener el 8 y el 9, y 1 por estar preso y haber ganado la elección estando preso. Y está preso por violación de menores, nomás sí, para que lo veas. O sea, y dice la presidenta, no llega al punto 03, pues con uno que esté preso, pues ¿cómo gana un preso una elección? Y estando acusado por violación de menores, ¿verdad? Pues ella dijo que declaró que el INE y el Tribunal Electoral se tardaron. Yo creo que debieron hacerlo antes de la votación. No se tardaron. Te voy a decir por qué. Quienes hicieron el trabajo mal son los 3 comités que se crearon. Así es. Que se crearon no porque el INE dijo que se crearan, porque la mayoría que tiene en las cámaras el partido oficial así lo decidió en la ley, que cada poder tuviera un comité de evaluación y que un tercio de jueces, de magistrados y ministros que fueran propuestos por cada comité. Al final, el comité del Poder Judicial no quiso presentar candidatos y Noroña fue el que presentó dos listas. Las presentó a través del Senado. Entonces, el INE dice,
cuando hay una elección de diputados o de gobernadores, nosotros revisamos porque nosotros los registramos. Acá no los registramos, acá no los mandaron ya registrados. Ahí está el asunto. Claro, porque tenían que seleccionar a los cuates, a los amigos, a los del grupo, a los de la pandilla. Entonces los inscribieron. Dice el INE, nosotros no nos tardamos. Dice, bueno, es que debieron de haberlo revisado antes, pero si eran 27,000. ¿Aquí se organiza la elección? Pues se espera el INE y dice, vamos se supone que los órganos de la Cámara, del Poder Judicial y del Poder Ejecutivo lo revisaron y lo registraron, nos los mandan, nosotros vamos a revisar a los que ganan, que es un 10%. Imagínate, hubieran revisado 20 tantos mil candidatos cuando estuvieran todavía en eso. Y sí. Pues no se tardaron, la presidenta dijo hoy que se habían tardado, que hubieran hecho la revisión antes. Era imposible hacer la revisión antes, pues es una ley que deja mucho que desear. Ahora, ¿sí? ¿qué va a pasar con estos 46 candidatos? Quedan cancelados. Ellos. Ahora bien, cualquiera de ellos puede recurrir al Tribunal Federal Electoral. Y el Tribunal Electoral Federal va a determinar si es válida esta decisión de dejarlos cancelados y que los que están en los puestos de jueces y magistrados en esa situación, los que están actualmente, sigan hasta el 27 y entonces se elijan en el 27 con el otro paquete que falta. Esa puede ser una salida. La otra es la salida legal, no hay otra. Es que la otra es, creo que así lo habían determinado las autoridades, de que en el caso donde alguno de los que hayan ganado la elección entrar en el segundo lugar, entre el segundo lugar de la votación. No, pues eso lo va a resolver el Tribunal Federal Electoral. Esa es una salida. ¿Sí? Pero estos ya quedan fuera, porque ya hay una resolución del tribunal anterior donde dice el tribunal que todos deben tener cuando menos el 8 y el 9. Ahí ya no cambia. Y el INE, algunos consejeros tranzas del INE trataron de meter una metodología para validar los resultados en base al redondeo. Sí. Si tienes el 7-5 sube a 8 y el 8-9 sube a 9, como si estuvieras en Walmart redondeando el cambio, ¿verdad? Sí, no, eso ya lo desecharon también. Bueno, pues entonces veremos pero escucha esto, esto es interesante. A ver. Está larguito, pero responde todas tus preguntas. A ver, ¿cuál es? Va el video. Uno de López Dóriga. Nuestro corresponsal allá. Es de López Dóriga. Sí, es de la consejera Claudia Zavala, que ella ha estado en contra, es de los 5 que se han opuesto a todo lo que es ilegal, pues. ¿Ya estamos? El Instituto Nacional Electoral declaró la validez de la elección de las magistraturas de circuito y jueces de distrito. Luego de 11 días de sesión en receso, el INE logró declarar la validez de la elección de las magistraturas de circuito y jueces de distrito. En una sesión de Consejo General donde se soltó un globo con forma de elefante, en alusión a la frase utilizada en días pasados por el consejero Arturo Castillo al referirse al tema de los acordeones, nuevamente hubo una votación dividida. Se repitió 6 consejeros a favor y 5 en contra de declarar válida la elección y entregar las constancias de mayoría. Además, el INE declaró inelegibles a 46 candidatos que ganaron en las urnas. 45 no alcanzaron el promedio escolar que exige la Constitución, 8 para la licenciatura y 9 para la especialidad. El otro candidato que el INE bajó fue Héctor Ulises Orduña, quien había ganado un juzgado mixto en Veracruz, pero se encuentra preso acusado de abuso infantil. De los 46 candidatos declarados inelegibles, 24 habían ganado magistraturas y 22 juzgados de distrito. Solo una persona coincidió con los candidatos que el Congreso pidió bajar en mayo pasado por no alcanzar el promedio. Las 46 posiciones fueron declaradas vacantes por el INE y será el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la última instancia que confirme esta decisión, con la posibilidad de que se llame elección extraordinaria en esos casos o se realice hasta 2027 que los actuales titulares sigan en funciones. No tenemos ninguna facultad para darle el triunfo a la segunda persona más votada en virtud de que la candidatura ganadora es inelegible.
6 consejeros se enfrentaron nuevamente en el debate contra los 5 que consideran que la elección debe anularse, porque en su opinión, la distribución de acordeones fue determinante en la elección. No puede haber este tipo de intervenciones porque se genera duda, porque la legitimidad de quienes llegan a esos cargos se manchan. Y aquí en México, las y los ciudadanos tenemos que tener plena conciencia y plena confianza de que quien ocupa un cargo es porque nosotros lo decidimos y no grupos externos. Entes externos lo hicieron, lograron generar esa sombra en la elección. Por eso no doy el paso para declarar la validez. El consejero Keith Espadas rechazó que la elección judicial haya sido manchada y soltó un globo con forma de elefante en la sala que luego ponchó. Hay que discutir el elefante, pero me permito sugerirle, consejero Castillo, que para la próxima se busque un elefante más sólido. Pretender que este acordeón es un instrumento más poderoso que la mismísima flauta de Hamelin y que determinó la elección es francamente fantasioso. Me parece que lo más grave de pretender que esta elección no es válida... Consejero, por traer al elefante a la sala, muchas gracias. Está acreditada la distribución generalizada de estos acordeones. Hay 22 deslindes sobre su pago y esto implica necesariamente la acreditación de un gasto prohibido por la Constitución, que además constituye potencialmente un supuesto de nulidad de la elección, que en su caso le corresponderá evaluar al Tribunal Electoral. Sí, el tema del elefantito que saca ahí uno de los consejeros es porque el consejero Castillo, en la pasada elección, dijo, el verdadero elefante en la sala son los acordeones. Entonces, por eso ahora le llevan un elefante de plástico y ahí lo truena un consejero que está de acuerdo con los acordeones, los apoya, ¿no? Está bueno, claro. Al final de cuentas, ¿quedó ya aprobado o no aprobado? Quedó aprobado en el Instituto Electoral. Va al tribunal. Ajá. El tribunal puede ratificar o puede, ante impugnación de algunos de los rechazados. ¿Qué mayoría tiene? 3-2. Lo tiene Morena la mayoría, tiene 3-2. Entonces es ocioso pensar. No, yo no creo. No, fácil. Con los ojos cerrados. No, porque yo te aseguro que el tribunal les va a dar palo igual a los 46. Ah, no, eso sí. No, bueno, entonces. Pero al proceso en sí, ese ya no tiene vuelta atrás. No, bueno, todavía vienen las impugnaciones. Hasta el 28 de agosto se termina el plazo. Bueno. Para que se resuelvan. Ten fe. 3 días antes de que tomen posesión el 1 de septiembre, espérate. Está bien. Mejor deja leer lo que dicen acá nuestros señores seguidores. Rigoberto Quintero nos dice aquí, Poncho Romo fue quien cometió un gran ecocidio tapando cenotes en una extensión de hectáreas deforestadas, de las cuales se las vendió ¿a quién? A Fosanto, para que sembraran productos modificados. Esther Moreno le manda saludos a Héctor Magaña. Marcos Ortiz dice, saludos señores, muy buena explicación, licenciado Fernando, y nos está viendo desde California. Pues debajo hay otro. Saludos a todos ellos. Francisco Macías, saludos al licenciado Fernando Moreno. Saludos. Un erudito respetable de nuestro estado, que el creador lo mantenga con ese espíritu, con ese ímpetu que lo caracteriza. Saludos a los periodistas Juan Ramón y Chuy. Muy bonito programa. Muy constructivo. Junior Cárdenas, licenciado, ¿usted considera que las declaraciones de la presidenta puedan traer consecuencias de la relación con Estados Unidos? Todas las declaraciones de la presidenta tienen consecuencias, que hay que ver si son a favor o son en contra. Sí. Pero bueno, de alguna manera ella ha llevado la relación con los gringos, como ella dice, con la cabeza fría, y no ha pasado lo que le pasó a Canadá el día de ayer o el día de hoy en la mañana. Rompió relación con... Sí, ya terminó. Comercial, estaban trabajando un acuerdo binacional y lo rompieron hoy.
con los canadienses, ¿no? Entonces, bueno, México no ha sufrido más consecuencias porque, pues, los gringos están haciendo lo que quieren. Y nos dicen lo que quieren. ¿Verdad? Muy bien, Lourdes Arcelia Huelvas Cisneros, saludos, licenciado Fernando Moreno y a todo el equipo, el doctor Carlos Garibay está viendo esta transmisión. Por este lado tenemos a Victoria Brizuela Rosales, saludos, licenciado Fernando, Dios lo bendiga siempre. Saludos. Iglesias, es un gusto escucharlos y saludarlos. José Carlos López, saludos al licenciado. Arturo Flores, saludos, licenciado Fernando Moreno Peña y conductores. Edgar Esteban González Vera. Dice Brícalo, que el brícalo, licenciado brícalo. Fernando, ¿conoces a Juan Robles, el integrante de Banobras? ¿Será familiar del maestro ingeniero José Robles Martínez? Es Jesús, ¿no? Jesús. Sí. No. No. El único familiar que tiene aquí el ingeniero Robles es el Robles Martínez, se llama su único familiar Alejandro Robles Silva. Muy bien. Francisco Castellanos, saludos a los tres Es mosqueteros. su hijo. Es su Dice hijo. que buen programa, objetivo y transparente. La paz sea con mis parientes, Silvia y Guillermina Santana Ugarte, saludos a sus hijos, a tu ahijada la Gurro, al ingeniero Manuel García Santa Ana, saludos a Susi Santa Ana de parte de Edgar Esteban González. Saludos Tiffany a los Díaz, a ¿de los qué se Santana le y a los acusa? Valencia Santana. Sí. Saludos a los Santana y a los Valencia Santana. Sí. Y a los Ugarte también. Los Ugarte, bueno, son Santana Ugarte. Tiffany Díaz pregunta aquí, ¿de qué se le acusa a Nacho Peralta? ¿Y saben si viene la presidenta? Pues ahorita vamos a pasar eso, ¿no? Bueno, la acusación que le presentan en este caso por la que compareció es sobre un tema de peculado, de un gasto que supuestamente se hizo en materia de protección civil. Así es, sí. Nancy Guerra Rincón, buenas noches, excelente programa, nos deja saludos también. Teresita Messina Araujo, buenas noches, nos deja saludos. Noemí Herrera está viendo esa transmisión, saludos Noemí. Saludos, Noemí. Y de la presidenta sí salió hoy una... Viene el domingo, ¿no? A la viene- Unidad Deportiva viene la Morelos. publicación Ahí la que viene- invitación, a ver. Ahorita vamos a sacar la domingo a la invitación. Unidad Deportiva Pues antes de Morelos. una gira Morelos. temática, ¿no? Sí. Empezaba hoy, creo que en Pues algo así. Tepic, no sé qué. Viene por Nayarit, viene por otros lados, ¿no? Y culmina aquí. Sí. Así es. Y el Culmina aquí el será- domingo. Oye, y de lo de Canadá, fíjate que Donald Trump se dio? terminó las ¿Ya ahí? negociaciones comerciales con Canadá debido a la tarifa que ese país pondrá a servicios digitales a empresas tecnológicas de Estados Unidos. ¿Qué rompieron el día de hoy? Que eso dijo, Pues no sí. le parece. ¿Ya está ahí la invitación? Sí, a ver si ahí va. Ahorita la están subiendo. Dice domingo 29 de junio a las 10 horas en la Unidad Deportiva Morelos, en Colima. Ah, porque ¿No va ahora Manzanillo? No, originalmente se había manejado de que iba a estar en el hospital regional. De visita. Sí, claro. Ahí tenía previstos 2 eventos. Sí, iba a ver el tema de salud, el tema de los medicamentos, pero parece que no va ahí. No, pues no. Va a ser en la Unidad Unidad Deportiva Morelos, quizás ahí. Pero el tema es de salud. Sí. Pues ahí está ya en pantalla, tiene usted Es un solo evento, ¿no? Y es la información oficial que tenemos nosotros. Muy bien, muy bien. A lo mejor le concede entrevista exclusiva acá a su amigo, entonces. Pues acá siempre se las lleva. Todo es posible. Sí. O chance y desayune con ella. A ¿No lo te mejor. invitaron? ¿No te han dicho? Pues todavía no avisan, pero hambre tengo, no hay problema. No hay problema. A ver, nos hemos comprometido ya desde hace tiempo a empezar a abordar el tema de la sucesión gubernamental en Colima. Yo quisiera abordar una parte en este programa, después en otro, el tema relativo a cómo se han dado y cuáles han sido los factores que han influido en las postulaciones de quienes han sido gobernantes en el Estado. ¿Sí? Cada uno responde a situaciones diferentes y la gran mayoría han sido resueltas en la Ciudad de México, otras no. ¿Sí? Entonces, empezar a abordar el tema para después aterrizar ya en el escenario actual y que la gente vaya teniendo un referente de cómo se han resuelto y por qué y quiénes han sido, ¿no? Yo iniciaría mi comentario a partir de 1935,
de la sucesión en 35, y abarcaría hasta la última, o sea, del 35 al 25 viene siendo 90 años. Más o menos. O sea, cómo se han dado las sucesiones en los casi 90 años, quiénes han sido interinos, por qué razón, quiénes han fallecido en el cargo o electos, en fin. En 1935, siendo presidente el general Lázaro Cárdenas, se hizo la postulación de el general Miguel G. Santana, familiar de los Santana Ugarte que tú te referías, papá de Cuauhtémoc Santana, que también aspiró hace tiempo a la gubernatura. Sí. Él era un general cardenista, de origen cardenista, de la corriente cardenista. Lógico, estaba en la presidencia don Lázaro Cárdenas entró a la presidencia el 1 de diciembre del 34, de 1934. Y ya para la candidatura del 35 en Colima, es postulado en función de que pues, era militar, era cardenista, el general Santana, ¿sí? Posteriormente, en el 39, porque duraba 4 años el gobierno en ese entonces, de 35 a 39. Ya en el 39, casi al final del gobierno también de Lázaro Cárdenas, fue postulado a la candidatura el coronel Pedro Torres Ortiz, ¿sí? Que en 40 fundó la Universidad de Colima. Ya casi al final, la Universidad de Colima se fundó el 13 de septiembre y el presidente Lázaro Cárdenas terminó el 1 de diciembre del 40. Final, sí. O sea, casi 3 meses antes de concluyera su periodo, el general Cárdenas se crea la Universidad de Colima, a cargo aquí la decisión del entonces coronel, después general, Pedro Torres Ortiz. Entonces los dos generales cardenistas, 2 militares que habían estado en la revolución y que habían participado con don Lázaro Cárdenas en su grupo político, pues llegaban a la gubernatura, ¿sí? Sale Lázaro Cárdenas en el 40 y el general o coronel Torres Ortiz continúa en la gubernatura hasta el 43. En el 43 viene la nueva elección, ¿sí? Ya en el 43 se establece, al igual que en lo federal, hay que recordar que el general Cárdenas fue el primero que duró 6 años. Ajá. ¿Sí? Plutarco Elías Calles, Álvaro Obregón, los presidentes anteriores duraron 4 años en el cargo, ¿sí? Pero a partir de don Lázaro, que entró en el 34 y sale en el 40, ya los presidentes durarían 6 años en el cargo. ¿La gubernatura cuántos? Eran 4. 4. Los 2 generales fueron de 4. ¿Sí? Del 35 al 43. ¿Sí? Del 35 al 43 fueron 8 años. Estuvieron los dos generales. Y ya en el 43 se postula como candidato a gobernador por primera vez ya de 6 años a un licenciado, ya no un militar, ¿sí? Al licenciado Manuel Gudiño. Sí, licenciado Manuel Gudiño, a mí me tocó conocerlo. Bueno, también me tocó conocer al general Torres Ortiz, también me tocó conocerlo. Me tocó conocer al general Torres Ortiz porque en la universidad se le hizo un homenaje, ya que cuando tenía el 95 años. Se crea la medalla Lázaro Cárdenas y se le hace un homenaje a él por haber fundado la universidad como gobernante. Se crea la medalla por 20 años de servicio a todos los trabajadores que se otorga, que lleva el nombre del general Torres Ortiz. Me tocó también conocerlo a él, quien por cierto falleció como a la semana y media después del homenaje. A la edad de 95 años, ¿sí? Fue de uniforme militar y muy entero. Entonces, ya en el 43, a la salida del coronel Torres Ortiz,
se postula a don Manuel Gudiño. Don Manuel Gudiño era abogado y de hecho, pues después de los militares siguió un abogado, como ya se vislumbraba a nivel nacional, que también así iba a ser con Alemán, que fue el presidente que entró en 46, el presidente alemán entró en 46. Cuando se postula al licenciado Gudiño, estaba de presidente, fue durante la guerra además, estaba de presidente Ávila Camacho. Si bien el general Cárdenas fue de 34-40, Ávila Camacho, don Manuel Ávila Camacho, fue de 40-46. Y de 46 a 52 fue Alemán. El primer presidente civil en muchos años, ¿no? Ella era abogado egresado de la UNAM. Entonces llega el licenciado Gudiño, ¿sí? Yo creo que ya era diputado federal. Tenía ya relación. Y entra, yo considero que él entra porque el que era el candidato viable a la gubernatura, posteriormente, era el profesor Vizcarra, Rubén Vizcarra, que era senador de la República, y que viniendo de México a Colima en vehículo, en un accidente fallece. El profesor Vizcarra era muy talentoso, y él fue el que hizo el diseño para presentarse a la Torres Ortiz de la Universidad Popular de Colima. Él lo elaboró, lo narra muy bien el profesor Velasco en sus memorias, porque él colaboró con él también, el profesor Velasco, Manuel Velasco. Entonces el profesor Vizcarra, siendo senador, fallece en un accidente, y pues quizás eso le abrió la puerta a un diputado federal que era don Manuel Gudiño. Y fue el primer gobernador de 6 años, era un abogado prestigiado. Por cierto, él salió en 49. Y pasando los años, ya creo yo que con don Pablo Silva, o a finales del licenciado Velasco, fue presidente del Tribunal de Justicia. Manuel Gudiño. Después de haber sido gobernador, durante muchos años después, fue presidente del Supremo Tribunal. Y siendo presidente del Supremo Tribunal, tenía un Galaxy, un carro grande, Ford. Se accidentó rumbo a Manzanillo y falleció. Siendo presidente del tribunal, don Manuel Gudiño. ¿Sí? Don Manuel Gudiño tenía su casa. ¿En la calzada Galván? No, a la vuelta de la calzada Galván por la... Díaz Mirón. Díaz Mirón. Enfrente donde estuvo la Troje, la casa de los Pérez de la Torre, enfrente. Una casa de 2 pisos, era la casa... En la mera esquina. De don Manuel Gudiño, quien vivía con dos hermanas. Pero no fue la Troje, fue el tejado, ¿no? El tejado, sí. ¿Sí? Sí. El tejado. Tú sabes más que yo de restaurantes. No, el tejado. Fue el tejado ahí. Ahí vivía enfrente don Manuel Gudiño. Y bueno, falleció en un accidente siendo presidente del Tribunal de Justicia. Y él duró del 43, finales de 43, al 49. ¿Sí? Quien lo sustituye en el cargo, o sea, esas designaciones fueron tomadas en México, las de los 2 militares, Santana y Torres Ortiz, por el general Cárdenas, le tocaron las 2, ¿sí? Ya a Ávila Camacho le toca la decisión del licenciado Gudiño, ¿sí? Y en el 49 ya estaba de presidente don Miguel Alemán, sí, entró en 46 Alemán y terminó en 52. Entonces, resultó candidato a gobernador el general Jesús González Lugo. González Lugo era del municipio de Cuauhtémoc. Vaya. Que ahí da gobernadores. Él de ahí salió de la Secretaría de la Defensa, era el subsecretario. Sí. Y pues venía con todo el apoyo federal. No obstante que ya había habido un gobernador civil en Colima, no obstante que ya el presidente de la República era un civil, como lo era don Miguel Alemán,
mandan al subsecretario de la Defensa, aquí de gobernador, y luego, estando ya en el cargo, pasando 1 o 2 años, Creo que en el 52, ¿no? 51, 52. No, antes, todavía estaba Alemán. Alemán salió en el 52, debe ser 51, principio 52. ¿Sí? Entró en 49, a finales de 49. Se da lo que se llamó el Camarazo. Camarazo, sí. Que fue la rebelión de los 7 diputados que había en aquel entonces, y como Cámara, y por mayoría, por unanimidad los 7, estando ausente él, votaron para desaforar al general Lugo como gobernador. Gilberto García Nava tiene un libro muy interesante donde narra tanto política como jurídicamente cómo se dio este hecho. ¿Sí? Los diputados eran 7. Sí. El líder de los diputados era el licenciado Francisco Yáñez Centeno, sí. Que era un abogado prominente. El licenciado Yáñez Centeno, además de prominente, era un excelente orador. Fue compañero en la Facultad de Derecho de López Mateos. En aquel entonces, como estudiantes de Derecho, había un concurso de oratoria muy famoso en la UNAM, en la Facultad de Derecho. Y lo ganó el licenciado Yáñez, ganándoselo a López Mateos. Bueno. El López Mateos era un orador extraordinario, ¿sí? Sin embargo, como estudiante de Derecho, el licenciado Yáñez Centeno le ganó ese concurso, quedó en segundo lugar López Mateos, y en primer lugar el licenciado el licenciado Yáñez Centeno. Entonces Yáñez era diputado por la Villa. Sí. El diputado por la capital, por Colima, era mi abuelo, Antonio Moreno Díaz. Era mi abuelo, que había sido ya antes alcalde, en el 30 y tantos de Colima. Él era diputado por la ciudad. Por Tecomán era don Fortunato Gallegos. Por Cuauhtémoc, el diputado por Cuauhtémoc era don José Cerratos. De las familias. Los Cerratos. Sí, de los Cerratos. Papá de Dinora. Sí. De Dinora, esposa de Chuy. Él era de Quesería, pero era diputado por Cuauhtémoc, era de Quesería. Un diputado Bruce por Islabocán, ¿no? No, por Coquimatlán. ¿Coquimatlán? Un diputado Miguel Fuentes por Comala. Y don Herminio Málaga, creo que era don Herminio Málaga por Manzanillo. Eran los 7 diputados. Entonces, los 7 emiten un decreto donde lo desaforan, lo destituyen del cargo. De gobernador. Sí. Los diputados, el oficial mayor de la Cámara de Diputados era el profesor Gregorio Macedo López. Nada más para que veas. Y ellos se reunían contra esquina de Palacio. Aunque el Congreso estaba en la planta baja de Palacio, ¿te acuerdas? Aquí, a mano izquierda. Sí. Ahí estaba el Congreso. Era un área muy pequeña. Ellos se reunían a deliberar contra esquina. Afuera del Hotel Casino había un expendio que se llamaba el Paralelo 39, que tendría una señora, y ahí deliberaban y armaron la grilla de desaforar al general Lugo en alianza ellos con 2 personajes, con el coronel Otero Pablos, que era un sonorense y que había llegado a Colima invitado por el general Lugo. Bueno. Y que a su llegada a Colima, con el paso del tiempo, adquirió ranchos en Cerro de Ortega, que eran muy baratos los ranchos. El coronel Otero Pablos fue terrateniente allá. Era terrateniente en Cerro de Ortega, tenía una casa muy grande en Cerro de Ortega, que después fue la Junta Municipal, pero se peleó con González Lugo. Con González Lugo. Él lo había traído, se vinieron juntos. Él era sonorense. Cría cuervos. Y era de los grupos, pues, de origen obregonista, ¿sí? Otero Pablos
es el que le regala al entonces gobernador general los terrenos para que construyera la casa de gobierno. No lo sé. La casa se construyó. Sí. La casa se construyó con Lugo. La hace Lugo la casa. Uh-huh. El director de obras públicas era Chávez Carrillo. Sí, Rodolfo. Don Rodolfo fue el director de obras públicas, sí, que tenía 29 años cuando fue director de obras públicas, luego fue alcalde y luego fue el gobernador que siguió a Lugo siendo alcalde. Era ingeniero arquitecto porque con ese nombre tenían el título los egresados del Poli. Oh. Él era egresado del Politécnico, ingeniero arquitecto. Ingeniero arquitecto, sí. Entonces se viene el camarazo, se le llamó así el camarazo, la destitución de Lugo. Se emite un decreto, lo destituyen y asume la gubernatura el licenciado Yáñez Centeno. Fue gobernador 10 días o 8 días. Sí. ¿Sí? Y el otro personaje, aliado con los diputados Pablo, sí, y con Otero Pablos, era don Manuel Sánchez Silva, el marqués, que tenía el Ecos de la Costa rentado a los Macedo. Ajá. Y entonces desde ahí pues le pegaban muy duro al general Lugo, uh-huh, ¿sí? Y eran prácticamente los 7 diputados encabezados por el licenciado Yáñez. Mi abuelo era el diputado por la capital y don Manuel Sánchez, a través de la prensa del Ecos, que era el periódico importante, y Otero Pablo, ¿no? Otero Pablos, que se había confrontado con él, habiendo llegado juntos a Colima y a la candidatura. Y interviene Alemán, definitivamente el presidente los manda a llamar y hay reuniones y no podía Alemán dejar pasar el tema porque era un exsecretario de la defensa. Sí, claro. Era un militar y todavía los militares tenían respeto. El segundo. Una gran fuerza. Importancia, sí. Le dieron todo el respaldo. Entonces, él regresa al poder. Pero fíjate lo curioso. Ya no hay un decreto que lo restituye. Simplemente nunca me fui. La orden presidencial, sí. O sea, estuvo durante el poder en los últimos años, habiendo sido destituido y sin un decreto del Congreso que lo destituyó, ¿verdad? Porque los diputados siguieron un tiempo. Entonces, intervino Alemán y Ruiz Cortines, que era el secretario. No, el secretario de Gobernación no era Ruiz Cortines. Era un político guanajuatense muy importante, era un político de Guanajuato, se llamaba Enrique Martínez, que murió en un accidente, siendo secretario de Gobernación con Alemán. Entonces el nuevo secretario de Gobernación que nombra Alemán es a su paisano, que era el gobernador Ruiz Cortines de Veracruz. Se lo trae a la Secretaría de Gobernación, a don Adolfo Ruiz Cortines. Igual que don Miguel, eran veracruzanos y los dos habían sido gobernadores de Veracruz. Alemán antes de que brinque ahí ese episodio, licenciado, cuando el camarazo se da, cuando reasume el poder el general González Lugo, sí, hay quienes dicen que fueron desterrados los que aplicaron el camarazo, que los sacaron de Colima. No lo sacaron. No. Todo quedó en su lugar. No, incluso me decían que el coronel Otero Pablo siguió en Tecomán y reanudó la relación con pero me decían, no, los avinieron. Me decían que el licenciado Yáñez Centeno, su familia, se habían ido al grupo. Por alguna precaución, pero el tema lo arreglaron políticamente también. Sí. Don Manuel, creo que los Macedo ya no le rentaron el Ecos. Y entonces funda Diario de Colima. Sí, es cuando nace Diario de Colima. En el 53. Sí, pero lo funda después porque en 53 nace Diario de Colima. Sí.
y esto debe haber sido 52, 52, creo que fue en 52. En el 52 nace El Imparcial, 53 nace Diario de El Diario Colima, de Colima. creo que es Pero antes 17 de existía el noviembre, Ecos, algo así. y don Manuel le rentaba el Ecos a los hermanos Macedo. Ajá. ¿Sí? Entonces, se restituye, aunque sin decreto, no de derecho, sino de hecho, al general. Y terminó su periodo en normalidad. No hubo documento que lo reinstalara. No lo hubo. Pero los avinieron políticamente, se entendieron al final. Yo creo que también le pidieron al general que... Pero sí los diputados fueron destituidos. Posteriormente fueron suplidos. Sí, era el ejército el que estaba de por medio ahí. Sí, claro, sí. Era el ejército el que estaba de por medio, y no lo iban a dejar así pasar, ¿no? Alemán tuvo que ser el primer presidente civil, y de no haber intervenido Alemán en defensa del general, se hubiera visto mal con los militares, ¿no? Entonces, en esa negociación, que después tuvo a cargo del secretario de Gobernación la conciliación, después que se mató Martínez, Enrique Martínez, que era de Guanajuato. Después, el que siguió en Gobernación era don Adolfo, y en una visita de don Adolfo a Colima, a Casa de Gobierno con el general Hugo, ahí conoció a Chávez Carrillo. Chávez Carrillo era muy joven. Sí, cuando entró el gobernador, tenía 33, 34 años. Sí. Muy joven. Entonces era alcalde, debió haber entrado alcalde de 30 años. De 30 años quizás, Chávez Carrillo. Y jugó toda la noche dominó con don Adolfo. Don Adolfo era un gran jugador de dominó, todavía después de haber sido presidente en Veracruz, en el Café de la Parroquia. Sí, en la parroquia. Él jugaba dominó. Ahí, la gente iba y lo veía jugando dominó. Él iba ahí al café y tenía su grupo. Y aquí jugó con el arquitecto Chávez Carrillo, y lo conoció, lo trató. En ese entonces, fue en el 55 ya para la postulación de Chávez Carrillo, porque el general Lugo terminó en 55. Sí. Terminó en 55, fue 49-55. Entonces, la decisión fue a favor de Chávez Carrillo. La decisión fue también tomada en México, desde luego, ¿sí? Por el presidente don Adolfo Ruiz Cortines, en 55. Él era el presidente, Ruiz Cortines, en 55. ¿Sí? Entonces, había un fuerte aspirante a la gubernatura que no lo fue. Sí, el candidato no lo era el arquitecto Chávez Carrillo, era muy joven, y no había la oportunidad, ¿sí? Chávez Carrillo tenía 32 años de edad. 32 años de edad tenía. Muy joven. Me gustaría que pudieras pasar esta foto, ahí está. Sí, esta foto para verla yo y comentarla. Sí. Una muy buena foto, no sé si ya está ahí. Ya sí. ¿Ya lo tienes? Ya subiste la foto. Sí. Allá. ¿Sí? Sí, ya está. Ahí está. Dice, la prensa local del 2 de abril del 55 señaló un caso singular en la historia de Colima, ya que los candidatos a gobernador y diputados federales son jóvenes menores de 35 años. Rodolfo Chávez Carrillo, que esta es su foto, la más grande, candidato a gobernador de 32 años de edad. En tanto que el licenciado Antonio Salazar, que después fue candidato 2 veces a la gobernatura, que no llegó, y Roberto Pizano Saucedo, que también fue candidato a la gobernatura, candidatos a diputados, contaban con 34 y 35 años respectivamente.
Gente joven. Para ese tiempo eran muy jóvenes, ¿no? Entonces eran los tres políticos importantes. Y llega Chávez a la edad de 32 años, y los dos diputados federales, don Toño Salazar y don Roberto Izarri Saucedo, dos políticos muy talentosos, con una larga carrera, llegan a diputados federales. Entonces, en aquel entonces había un político muy importante que no fue gobernador, y que debió haber sido gobernador por su importancia, por su talento, por su inteligencia, por su fuerza, que era el ingeniero Jesús Robles Martínez. Sí. El ingeniero Robles Martínez, que había sido dirigente del sindicato, del CENTE, y fue diputado federal en 52. Sí. Él entró en 52, en septiembre del 52, a la Cámara de Diputados. Y en diciembre de 52 salía Alemán y entraba don Adolfo Ruiz Cortines. Entonces, el presidente de la Cámara era, en septiembre del 52, Robles Martínez. Jesús Robles Martínez. A ver si podemos sacar la foto ahí. Sí. Don Jesús Robles Martínez era el presidente de la Cámara, y en consecuencia él debería dar respuesta al último informe en septiembre del licenciado Alemán. ¿Sí? A él le correspondía, la presidencia de la Cámara duraba un mes. Entonces el presidente de diputados de septiembre es el que daba respuesta al informe, al último. ¿Sí? Entonces le tocó al ingeniero Robles Martínez Colimense, muy joven, dar respuesta al último año de Alemán, al último informe, y en el 1 de diciembre entraba Ruiz Cortines a la presidencia. ¿Sí? Le quedaban todavía 3 meses o 2 meses a López, a Alemán. El grupo que iba a entrar al poder, el de Ruiz Cortines, le pide al ingeniero Robles que lea un discurso que ellos habían elaborado, donde le pegaban a Alemán, muy duro. No obstante que Alemán había hecho secretario de Gobernación a Ruiz Cortines y lo había hecho su candidato, y eran paisanos, eran veracruzanos, pues se pelearon al final, y entonces le dan un discurso al ingeniero Robles Martínez para que lo leyera y le pegara durísimo a Alemán. El ingeniero Robles recibe el discurso, pero no lo lee. Le da lectura al que él mismo hizo. Y eso provoca el malestar y el coraje de los ruizcortinistas. Sí, claro. Razón por la que no fue el candidato en 55. Sí, el veto. No fue el candidato en 55, y es más, fue perseguido. Sí. Fue perseguido, anduvo... Mataron en una avioneta mataron a su hijo. Eso fue un accidente ya muchos años después. Ya él estaba en manobras cuando murió su hijo en un accidente aéreo, y otro hijo murió en un carro deportivo. Sí. Murieron los 2 hijos, y quedó únicamente su hija. 2 hijas tenían, Lupita y otra más. Pero bueno, eso fue en 52, no fue que no leyó el discurso que le dieron, leyó el de él, porque llevaba buena relación con Alemán además. No se confrontó con él, no le hizo caso a los que iban a entrar a la presidencia, no le fue bien durante un tiempo, y esa razón lo hizo no ser candidato. Sí. Por eso entra un joven que no estaba en la jugada. Y esa decisión la toma Ruiz Cortines, pues lo conocía perfectamente porque había jugado dominó con él, y también el general Lugo lo debió haber recomendado, porque había sido director de obras públicas con el general Lugo, y fue alcalde con el general Lugo también. ¿El arquitecto Chávez Carrillo empezó la carretera a Coquimatlán? Creo que sí. Sí, ¿verdad? La pavimentó. Sí.
la pavimentó la carretera a Coquimatlán. Así es. Después el arquitecto se fue a Tijuana, Sí. donde se encargó de todas las obras La Junta de Mejores, ¿no? de entubamiento. Se fue a la Junta de Mejores Materiales y se encargó del entubamiento del río Tijuana, que se inundaba Tijuana. Eso fue en tiempos de que López Portillo era secretario de Patrimonio Nacional. Muchos fue años después. Entonces, él llega a gobernador, el ingeniero arquitecto, en el 55 a la edad de 32 años. Sí, es más joven que bien. ¿Sí? Y hasta ahí, pues todas las decisiones fueron federales, ¿Sí? fueron nacionales, y las tomaron los presidentes, sin ninguna duda, ¿no? Es casi hasta la flecha, dijo el indio. Bueno, nos quedamos ahí, después del ingeniero arquitecto Chávez Carrillo. Rodolfo Chávez Carrillo. Rodolfo Chávez Carrillo terminó muy joven, terminó de 38, 39 Sí, claro, años. sí. Yo lo conocí porque los domingos iban a misa de 8 a María Auxiliadora. Oh. ¿Sí? A Tu María barrio. Auxiliadora. Y yo lo conocí como en el 59. Yo estaba chico, Jesús ahí de Monaguillo. tenía 6 años, yo tenía 6 años o 7. Y yo iba los domingos a hacerlos, porque nos daban ahí, si comulgábamos los domingos allá, o íbamos a la misa de 8 con él. Las daba el padre Ochoa, don Enrique Ochoa. El que impulsó mucho María Auxiliadora. Prominente sacerdote que aspiró a obispo y no llegó a obispo nunca, pero era un prominente orador, que hizo María Auxiliadora, le hizo muy rápido, con un mármol europeo, hizo el oratorio festivo que está a un lado de María Auxiliadora, fundó el Fray Pedro de Gante, y fundó también el Colegio de las Salesianas. Fue un gran promotor de la educación del padre Ochoa. Entonces, el arquitecto Chávez Carrillo y su familia, la esposa de él, de Chávez Carrillo, era doña Lucía Pardo, que no era de Colima. Ellos iban a misa, había toda la familia, tenía una guayín roja, iba toda la familia a misa de 8 a María Auxiliadora los domingos. Yo ahí lo conocí, fue prácticamente el primer gobernador que conocí. Bueno. A la edad de 6, 7 años. Lo recuerdo, ¿no? Entonces, si quieres, terminamos ahí por la hora. Sí, claro. Entonces, le seguimos, apenas vamos en el 50 y... Vamos apenas en el 55. Todavía hay para 2 días. Déjame leer algunos de los mensajes que nos están llegando aquí. Raúl Cantero García dice: soy apolítico, pero reconozco la carrera de Fernando Moreno como el mejor gobernador que tuvo Colima, con demasiada visión, y como rector abrió más carreras para los campus Colima y Manzanillo. Saludos, bástele saber. Salvador Arteaga le manda saludos al licenciado Fernando y bendiciones, ánimo. También dice: todos los programas son muy buenos, pero me encanta, muy bueno, un fuerte abrazo y bendiciones, ánimo. Rosalba Llamas, excelente gobernador. Parte de Rosana Plazol nos está viendo, muchas gracias. También déjeme mandarle un saludo a la licenciada Connie Lozoya, está festejando su cumpleaños. Bueno, pues, corriendito llegas. Sí, todavía sí. Bueno. También saludos a nuestra amiga Frida Rivas, a la contadora Susana Romero, tesorera del Ayuntamiento de Colima, Hortensia Reyes, la licenciada María Elena Díaz Rivera, expresidenta del tribunal. Muchas gracias. Pues gracias, Fernando. Fíjate que quisiera, antes de concluir el programa, reiterar mi pesar por la muerte de algunas personas conocidas, muy conocidas, y con quien mantuve una muy buena relación. Hace unos días falleció en Villa de Álvarez Miguel Cruz Ahumada, fue mi compañero en la primaria. Sí. Miguel Cruz Ahumada. Miguel Cruz. Eran 2 hermanos que íbamos juntos en el colegio, Miguel y Fernando Cruz.
Cruz Ahumada. Ahí en pleno centro de Villa de Álvarez vivió. En pleno centro de Villa de Álvarez, sí. Tu mamá era doña Tere. Sí. Y don Miguel Cruz. Y falleció también el licenciado Rafael Verduzco Curiel. Verduzco Curiel. Sí, Curiel, sí. ya a la edad ya de 80 y tantos años. Excelente profesionista. Notario, un buen amigo, un buen abogado. Sí. Falleció también antier. Y antier también, ayer falleció también, por la mañana en Lyon, Francia, Ángel Mario Martínez García, hijo del licenciado Ángel Mario, a quien le reitero. Martínez Torres. Mi pesar, sí, hijo del licenciado Ángel Mario. Qué lamentable, un abrazo. Sí, ayer hubo una misa en la tarde. Qué lamentable, para no me enteré. él, Guadalajarita. Sí. Falleció a la edad de 49, 50 años. Y también falleció ayer por la noche el ingeniero Enrique Alcocer. Hoy, ¿no? Hoy, en la mañana. De hoy, sí. Hoy lo... ¿Hoy? Sí, hoy. Hoy. Sí. Yo fui a la misa hace rato. Sí, sus restos nada más fueron velados durante prácticamente la mañana. Sí. Llegó su cuerpo cerca de las 10:30. 97 años en septiembre, cumplió 98. Sí. Un gran alcalde de Tecomán. Sí. Un buen periodista. Un hombre muy inteligente, muy trabajador. Y muy impulsor muy acuicioso. Muy acuicioso, sí. Muy organizado, muy creativo. Le gustaba escribir también. Recuerdo que sacó un folleto, por ejemplo, de todos los senadores que había tenido Colima, creo que hasta el año 2000, 2003, creo que fue. Sí, falleció a la edad de 97 años. Sí, pues nuestra solidaridad cuatro personas a sus hermanos, a sus hijos, a sus nietos. Un caluroso abrazo para todos ellos y que superen esta situación, ¿no? Bien, pues esperamos que entrevistes a la presidenta. Pues veremos qué hay. Vamos a ver. Para el programa que se tenga, la agenda. ¿Qué va a pasar con los aranceles? Vamos a ver. Por lo pronto vamos a ver qué va a pasar el domingo con la visita de la presidenta. Si llueve o no llueve, está lloviendo los fines de semana. No llega. A lo mejor le agarra un embotellamiento. Si se viene por Manzanillo, olvídate, es una locura. No, como viene, bueno, no sé. Pues viene de Nayarit. De Nayarit, sí. Bueno, me imagino. Ya ves que tienen los medios para llegar por helicóptero. Bueno, incluso. A las 10 de la mañana va a ser el evento. A las 10. Y bueno, nada más antes de retirarnos también, les comento que este lunes pues se da por terminado el proceso judicial, el extraordinario judicial en la Junta Local del Instituto Nacional Electoral. A las 11 de la mañana va a ser la sesión donde bajan la cortina, dan por terminado ya el proceso. Y a otra cosa, mariposa, no esperar el proceso del 27 si otra cosa no sucede. Bueno, no, a ver, pero todavía vienen las impugnaciones, amigo. No, bueno, sí, pero ya no conoce de ellas la Junta Local. Ya te vas a la otra instancia. Esas ya son otras instancias. Entonces, la Junta Local ya da por terminado su proceso aquí en Colima. Va al tribunal, al local y al federal. Sí. Y también el próximo lunes habrá sesión en el Congreso del Estado. Lamentablemente, bueno, pues se concreta aquello de que se nos acaban los órganos ciudadanos. El Infocol pasa a mejor vida. Ahora la transparencia, para que se dé una idea, va a ser a cargo del gobierno del Estado. Bueno. Entonces, así de transparentes vamos a estar. Muy transparentes. Sí. Bueno, pues ojalá que usted haya tenido en este programa la información o los datos le haya sido de su agrado. Gracias, Fernando Moreno Peña. Gracias. Un saludo que nos hace llegar Gonzalo Sánchez Prado. Dice: un gusto saludar a los amigos desde el Meritito Armería. Saludos, Gonzalo. Saludos, aquí gracias a Juan Ramón y gracias a ustedes. En el perchero le colgó lo que quiso. Sí, y gracias a todos los que se dieron el tiempo de decirnos cosas también. Un saludo también a todos ellos, que les sea leve la jornada y que hagan pronto el resumen, porque eso es lo que los enoja luego. Bonito un abrazo a todos, bonito fin de semana. Seguiremos el martes con... El martes, sí. Bueno, pues ahí no pierda la lista hasta donde nos quedamos. Ya ven, el último candidato gobernador, el ingeniero arquitecto Rodolfo Chávez Carrillo. Así fue. No le adelantamos quién siguió, pero bueno, un saludo a Arturo Velasco Villa, donde quiera que esté. Gracias, buenas noches, pásale bien.